venga para acá. Ahora sí. ¿Ahí se va a quedar? No. Sí, sí. Meditando. La alabanza, la mano está todavía en la adoración puesta ahí. Sí, es bien linda la canta. Vamos a la palabra del Señor. Señor Padre mío, estamos aquí esta noche reunidos, Señor, pidiéndote, Padre mío, que seas tú, Señor, que mandes el Espíritu Santo y que guíes a mi esposo con su palabra, Padre mío, que sean palabras tuyas, Padre mío, que no sean palabras de él, Señor, que tú solamente le des sabiduría, Señor, y cómo guiar, cómo poder dar tu palabra, Señor, que sea guiado por ti, por el Espíritu Santo, y que podamos recibir de cada palabra que tú nos des, Padre mío, porque va a ser tu palabra, Señor, no va a ser palabra de Él. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, la verdad es que no le puse título a esta palabra porque es algo que no puedo explicar, que estábamos hablando, de hecho, la semana pasada, que mi hermano Antonio dio la palabra acerca de tener dudas, ¿verdad? Y yo no le pude poner título a esta palabra porque simplemente es algo que no debemos de dejar nosotros de dejar ni un milímetro al malo que entre en nuestro pensamiento. Ni darle ni tantito chance de platicar con nosotros, se puede decir, porque eso ya es algo que estamos haciendo mal. Entonces, no sé si recuerda, bueno, si vamos al libro de Daniel, que es Daniel 3:15, es la historia de este Mesac, de Sadrach, Mesac y Abnego. ¿3:15? Sí, 3:15. Lo voy a leer un poco, bueno, lo voy a leer tranquilo para que... ¿Tiene patrulla? Entonces dice así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina y de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que Dios libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abnego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí cuando dicen ellos Dios a quien servimos, es algo que debemos de servir nosotros. En este caso yo lo pongo, muchos de nosotros vamos a la iglesia y dejamos de servir al Señor. ¿Por qué? Porque decimos: el hermano me hizo una cara fea, ya no voy porque ya no me llevo bien en esta iglesia. Ya no sirvo porque el pastor ya no me saludó. Ya no sirvo aquí porque el pastor está haciendo cosas malas. Simplemente cuando decimos es de ese tipo, aquí se refieren ellos a servir simplemente, a servir de corazón, a servir en una palabra, servir como que no haya esa duda en este caso, que nada de nosotros, que nada de nosotros, se puede decir, sigamos la palabra como dé lugar, que no nos pongan ese obstáculo para decir que ya nos sirvamos a Dios. Entonces, si seguimos leyendo, dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, dice, y ordenó que el horno calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que aten a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados adentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados adentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos que pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a las puertas del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni a un cabello de sus cabezas se había quemado, en sus ropas estaban intactas, y ni siquiera era olor de fuego que tenían. Aquí estamos viendo cómo es que cuando uno le sirve a Dios, cuando uno le sirve a Dios de corazón y le sirve a Dios fielmente, Dios, eso es algo que no nos va a dejar que no nos va a dejar que nos pase nada. En este caso, ¿cómo le puedo decir? Es una herencia de los siervos de Jehová. En Isaías 54:17, en Isaías 54:17 encontramos que es, ¿cómo se dice? Vamos a Isaías 54:17, por favor. Dice: ningún arma forjada, bueno, primero lleguen, digan amén cuando estén ahí, por favor. Amén. Dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia que nos está dejando de decir servirle a Dios, ¿me entienden? O sea, el servir a Dios, hay veces que tenemos muchos ataques de diferentes tipos. Servir a Dios, nos van a atacar por todos lados, sea las malas suertes, dijera usted la mala suerte, sea de cualquier tipo de ataque de Satanás, nos va a querer, nos va a atacar por todas las cosas. Pero también servir a Dios nos crea como un escudo que nos protege, un escudo que nos va a proteger de todo. O sea, poner a Dios enfrente de nosotros es algo que es poderoso. En este caso dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Como quien dice, somos inmunes a los atacantes de Satanás. Somos inmunes a las acechanzas del diablo. O sea, no hay arma forjada contra nosotros. Esta es una de las promesas que están escritas aquí en su palabra, y lo que está escrito. Por eso cuando Jesucristo vino decía: escrito está, porque él sabía lo poderoso que tiene la palabra cuando algo que está escrito, algo que si decimos, si nosotros nos defendemos con las escrituras, no hay arma que está contra nosotros, no hay arma que sea forjada. O sea, somos inmunes a las acechanzas de Satanás. Es como yo digo, ¿cuántos de nosotros creemos que somos comprados con la sangre de Jesús? Amén. Entonces, si creemos que somos comprados con la sangre de Jesús, o somos cubiertos con la sangre de Jesús, el diablo no es tan tonto para meter sus manos adentro de la sangre de Jesús. El diablo no nos puede atacar con nada, prácticamente somos inmunes a él. ¿Por qué? Porque él lo único que nos puede atacar son los pensamientos. Entonces, si nos vamos ahorita, fíjese lo que es el Viejo Testamento. Lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, yo he encontrado una similitud grandiosa, ¿sabe? Una similitud que las promesas de Dios siguen siendo las mismas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Una que podemos encontrar es en Isaías 43:1. Vamos a Isaías 43:1, que está un poquito más atrás.
cuando estemos ahí, dice la palabra, ok. Amén. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobo, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? De Dios, ¿verdad? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Que fue Sadret, que fue, ¿cómo se dice? Sadrat, Isaac y Abednego. Entonces, dice, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, eso es, o sea, ahora si nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a Romanos 8:15. Vamos todos a Romanos 8:15. Cuando estemos ahí, digan amén, por favor. Amén. Amén. Dice, Ahí estamos. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Aquí lo que nos viene a revelar el Espíritu Santo, que tenemos el privilegio de decirle a Dios, Padre. Padre, decirle a Dios, decirle, por eso cuando Jesucristo vino, de hecho por eso fue crucificado Jesucristo. No sé si recuerdan cuando dijo él, cuando le dijeron a Jesús, así que tú te dices ser hijo de Dios, y él dijo, tú lo has dicho. ¿Y qué dijo? Crucifíquenlo porque has blasfemado. O sea, aquí lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo es venirnos a dar ese privilegio de llamarle Padre a Dios. Entonces, mucha gente lo que dice al último es Padre, y yo lo veo en el aspecto de los testigos de Jehová, que dicen Jehová para todo, Jehová hace esto, Jehová hace el otro, Jehová... O sea, está bien porque ese es su nombre, o sea, ese es su nombre realmente, pero ¿quién de nosotros llama a su Padre por su nombre? ¿Quién de nosotros le llama a su Padre por su nombre? Yo no le puedo llamar a mi padre que en paz descanse. Yo nunca le llamé a Antonio. Yo nunca le dije José, quiero para los útiles. Decía, Padre, papi, necesito para mis útiles. O sea, es eso lo que nos viene a decir el Espíritu Santo, que le llamemos a nosotros Padre a Dios. O sea, entonces, en el Viejo Testamento, ¿de quién somos? De Dios. En el Nuevo Testamento nos viene a decir a nosotros que le digamos Padre a Dios. Entonces ya ven pues que Jesús mismo dijo, que Jesús cuando empezó, dijo, porque a mí en los negocios de mi Padre me interesa estar. Eso está en Lucas 2:49. Si quieren ir a Lucas 2:49 para que vean esa escritura también, porque dice, bueno, aquí en Lucas 2:49 es cuando ven, si no recuerdan, cuando se había perdido Jesús. Y cuando lo encontraron, pues le dijeron, ¿y tú dónde habías estado? Y él había estado en el templo predicando, ven, y es lo que dijo él. Entonces, dice, sí, Lucas 2:49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces a nosotros hay muchas personas que nos interesa decir que somos hijos de Dios, pero no nos involucramos en las cosas de Dios. Si se fijan, en muchas iglesias está eso. Les preguntan, ¿eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, pero no le interesa estar en los negocios de nuestro Padre, que sería involucrarnos en nuestra iglesia, involucrarnos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que como les decimos, entre más nos involucramos a Dios, y lo acaba de decir la hermana Delmi, entre más nos involucramos, más nos atacan, más nos exige Dios para poder alcanzar más lo que Él quiere, lo que sus sueños de Dios. En este caso, yo lo que le pido a Dios, yo le pido a Dios ser parte de sus sueños de Él. Pues, y entre más sé que me exigen más, y me exigen más en el aspecto que quiere que yo aprenda más de su palabra de Él. Y también nosotros, y también así como vamos aprendiendo más de su palabra de Él, más ataques tenemos del malo, más desconfianza nos mete a veces. Entonces más esa duda
Y es lo que no debemos de dejar que entre esa duda. ¿Por qué? Porque la duda, cuando menos siente usted, está durmiendo con usted, está comiendo con usted, está cenando con usted, se acuesta con usted esa duda. Esa duda y sus amigas, que es la angustia, el temor. Entonces lo que no debemos de hacer es que eso responda por nosotros. Un ejemplo les puedo decir, ¿cómo lo puedo decir? El de, estábamos agarrando ese día el de Juan. Juan dice, cuando él dio el testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que iba a dar el Espíritu Santo, el que nos iba a dar el Espíritu Santo, fue el que dio ese testimonio. Y él mandó a sus 2 discípulos al decirle, miren, él es el Cordero de Dios, y sus 2 discípulos siguieron a Jesús. Después de pasando el tiempo, vienen esos 2 discípulos a darle las nuevas a este Juan el Bautista, pero Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Entonces Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, y entonces ellos vienen y le dicen, fíjate que el que tú habías dicho que era el Cordero de Dios, fíjate que ha hecho esto, ha hecho lo otro. O sea, venían alegres ellos, pero como ya estaba angustiado esta persona, ya estaba angustiado Pedro, Juan, y sobre todo que él le dio pauta a Satanás tener esa plática con él. Cuando usted le da esa pauta de tener esa plática cuando Satanás se pone a platicar con usted, y si le damos esa plática a Satanás de decir, oh, mira, tú estás aquí en la cárcel, Jesús anda libre allá afuera, anda haciéndome maravillas, y tú que estás aquí en la cárcel. Si uno le da tantito, ese milímetro tantito de recorrer en nuestra vida, con eso tiene para meternos esa duda. Y es lo que estábamos hablando de hace 8 días, por eso me interesó ese tema, y ese tema lo quise volver a agarrar, porque digo, sí es cierto, es algo que es bien cierto, que si le damos tantito ese chance a Satanás de meter esa duda, o sea, hay preguntas que hacemos de fe, como dijo Gedeón, ¿y dónde están las maravillas que ha hecho Jehová por nosotros? ¿Dónde? O sea, eso es una pregunta de fe. Otra cosa es una pregunta de angustia, de temerosidad, que va él y les dice a sus discípulos, hey, vengan, vayan y pregúntenle a Jesús si es él o debemos de esperar a otro. Ya ven que él les preguntó eso. Entonces, cuando él ya pregunta eso, es ¿qué pregunta te estás haciendo entonces uno? Cuando uno se deja tentar tantito por Satanás o meter esa duda, ¿hasta dónde podemos llegar con esa pregunta? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque entonces, si yo hubiera sido alguno de sus discípulos de Juan, pues le hubiera dicho, ¿sabes qué, Juan? Si tú fuiste el que me dijiste que él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y de hecho tú dices el testimonio que de él llegó el Espíritu Santo como paloma y de él descendió, ahora tú me mandas a preguntarme a mí, me estás mandando a preguntarle a él si él es o no es. O sea, ¿cómo estamos? O sea, de hecho, entonces ya no estás creyendo ni en ti. ¿Por qué? Porque a este Juan el Bautista lo dejó que la duda lo atacara. Dejó tantito platicar, o sea, se quedó platicando con Satanás en este punto, que yo digo, ¿cómo es posible siendo Satanás, o sea, siendo Juan el Bautista, siendo el más grande nacido de mujer, que porque Jesús lo dijo, siendo el más grande de los de nacido de mujer? Entonces, ¿cómo es posible que le haya metido esa duda a Juan pues tan solo? Entonces, ¿qué nos esperamos a veces nosotros si nos detenemos a platicar tantito con Jesús? Con Satanás, nos va a meter esa duda. Ahora, digo yo, cuando fueron esos discípulos y le preguntaron a Jesús en ese instante hizo milagros, sanó a los ciegos, los hizo ver, a los cojos los hizo andar. Entonces dijo, vayan y cuéntenle lo que han visto a este Juan. Ahora, otro ejemplo que puedo poner es el de Adán y Eva. Eva le dio también pauta a Satanás de hablar con Satanás. O sea, Eva. ¿Por qué? Porque se puso a hablar con la serpiente. Y la serpiente pues le dijo, ¿sabes qué? Eva, ¿de qué árbol? Con que del árbol de que está en el medio no puedes comer del huerto del Edén. Bueno, del huerto. ¿Y qué dijo ella? No, Dios dijo, pero ya le está dando pauta a hablar con ella. O sea, ya le está dando pauta a hablar con él, en este caso con Eva, ya le está dando eso. Entonces, si vemos eso, nosotros al momento que a veces decimos,
estoy enfermo, me duele esto. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está doliendo esto a mí? Estamos dando a entender, estamos como poniendo en duda que estamos cubiertos por la sangre de Dios, que estamos cubiertos, que estamos poniendo en duda que Dios nos compró con su sangre, que por sus heridas, por sus llagas de Jesucristo somos sanados. Al decir, ¿por qué a mí? O sea, pues estamos poniendo en duda. Y si estamos poniendo en duda, Dios no nos va a dar nada, o no nos va a dar esa sanación, si estamos dudando de Él. O sea, debemos de estar seguros que realmente no tenemos nada, así como sea lo que sea, así nos duela lo que nos duela, decir, estoy sanado porque estoy con Dios, Jesucristo está en mí. Y algo que he agarrado aquí del hermano Jaime, mucho, del hermano Jaime y del hermano Víctor, mucho es que dice, cuando ya está Jesucristo adentro de ti, nada te falta, estás lleno, estás completo. No importa que no tengas dinero, no importa que no tengas esto, estás completo, estás feliz. Y entonces yo quiero ponerme en esas promesas de Dios. O sea, en las promesas de Dios, que es ponerme en sus manos, es algo bien grandioso. Es algo tan fuerte que no podemos dejar de ignorar. Entonces, otro testimonio que puede decir es el de en Mateo 14:22. Si vamos a Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedida la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ahí le está diciendo, si yo te estoy mandando, si yo te estoy diciendo, ven, ¿tú crees que yo te voy a dejar que ahogarte? No te voy a dejar ahogar. Si yo te estoy diciendo, ven, mírame a mí nada más, no desvíes tu mirada, no desvíes eso, nada más ten confianza en mí. Si tenemos confianza, hay que hacerlo, hay que tener la confianza en Él. Entonces, ¿qué le dijo Él? No dudes, simplemente confía en mí. Entonces, pero como Pedro dijo, ya, o sea, pudo andar Pedro ciertos pasos en el agua, como yo noto. Entonces, al momento que dice, no dudes. Entonces, ahora si nos vamos a otro, sería Lucas 8:22. Vamos a Lucas 8:22. Okay, dice, aconteció que un día entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, ¿qué parecemos? Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo una bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este a que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? O sea, fíjense aquí, ¿cómo es que reacciona la mente del ser humano? Aquí todavía ellos no perecían, pero ellos ya estaban diciendo que, maestro, o sea, no lo levantó a Jesús la tormenta. Jesús estaba dormido, no lo levantó la tormenta. Entonces, ¿cómo es que entra la duda de ellos? Porque, o sea, si ellos estaban creyendo que Él era el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que si yo llevo al Hijo de Dios en mi barca, cómo va a morir ahogado? O sea, no puede morir ahogado porque Él es el Hijo de Dios. Pero ya ni el viento lo pudo despertar a Jesús, pero sus discípulos, quien haya sido Juan, Pedro, quien haya sido, ¿cómo es que reaccionó su mente? ¿Cómo es que reacciona su duda de ellos diciendo, maestro, levántese que perecemos? O sea, ¿hasta qué punto lo llevan rápido? O sea, ¿qué punto exageraron? Es decir, maestro, que perecemos. Ahora, fíjense, Jesús no era el de la experiencia en el mar. ¿Quiénes eran los de la experiencia en el mar? Los pescadores. ¿Él qué era? Prácticamente Jesús, ¿de quién venía? De un carpintero, de un padre carpintero. O sea, prácticamente él no sabía del mar. Él sabía más de hacer sillas, lo que usted quiera, mesas, pero no sabía exactamente de lo que era el mar. ¿Quiénes eran se puede decir, la experiencia? Los pescadores. Y ellos ¿qué dijeron? Pero ¿cómo? Es que tal vez habrán dicho, es que esta tormenta no es normal, o sea, hay que despertar a Jesús para que no perezca y no perezca igual que nosotros. O ellos sabían que Jesús escondía algo que podía calmar todo eso. Tal vez ellos sabían que Jesús tenía un secreto que podía calmar esa tormenta. Por eso Jesús les dijo, ¿saben qué? O sea, no teméis. O sea, ahí lo primero que nos puede atacar es Satanás. Bueno, Satanás en este caso es la mente. Si nos mete tantito esa duda, nada más lo que está metiendo es esa duda. También a Jesús trató de meter esa duda. Recuerda cuando dijo, si en verdad eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si él las hubiera convertido, como yo digo a veces, Satanás tira 2 pedradas en una, sino es que a veces tira hasta 3 en una. Si le metes esa duda, si Jesús convierte ese pan, esas piedras en pan, ya lo está haciendo dudar que Él es hijo de Dios. Ahora, otra, Jesús estaba en cuarentena. Si Jesús convierte ese pan, todo lo que hace Dios es rico, es 100% bien, está 100% bien. Hubiera hecho un pan rico, sabroso, que se le hubiera tocado a Jesús. Por consiguiente está en cuarentena. ¿Qué es lo que hubiera hecho como él era humano? Tan rico que se ve ese pan, mira, me lo como. Y al momento que se hubiera comido ese pan, está en cuarentena, él es humano. Su estómago se hubiera hecho como piedra su estómago. Entonces hubiera muerto porque él ya era humano. Entonces ahí, como yo digo, tira 2 pedradas en una, Satanás. Tira de que en una por si pega. O sea, tira en una por si no pega en otra. Entonces ahí está la duda. Ahí es como yo digo, no hay que dejar ni tantito a Satanás. No hay que tener conversación con él. Yo hoy precisamente estaba con mi nieto, por eso es que di ese testimonio. ¿Por qué? Porque encontré un cigarro y ya iba a empezar a conversar con Satanás, porque iba a decir, ¿saben qué pensé al instante? Dije, una fumadita, y al cabo está a la mitad del cigarrito, una fumadita. Pero me acordé, no le des conversación a Satanás. No le des lugar, Y enseguida agarré, le puse agua y lo aplasté y vine corriendo con ella y le dije, ¿sabes qué? Acabo de hacer algo que no podía hacer, porque ya lo había visto ese cigarrito desde cuándo, pero le estaba dando esa cabida de Satanás platicar conmigo, como que, mira, pues nada más una fumadita, dale aquí, ya que nadie se va a enterar, dale una fumadita. Entonces, él vio que yo hice eso y él me dice, you are very smart, dice, porque hiciste eso con el cigarro. Y por eso agarra él la botella pues de cerveza y dice, fuera de aquí, Satanás, y la bota para allá afuera. Digo, wow, o sea, es eso, no darle conversación a Satanás. Exacto, y esa es la palabra que traía el día de hoy, hermanos. Pues fue muy cortita, pero
Gloria a Dios. Gracias al Señor que fue el que me dio. Porque a veces estaba indeciso también en una cosa u otra y al último me cambió todo. Y Yuli está de testigo que me cambió todo. Yo traía otra cosa y me lo cambió todo al final. Y pues eso fue todo lo que me dio ahorita. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que Ya ve. tomando